¿Qué nos queda? Solo las eólicas y solares. Alguien dirá por ahí, ¿y la geotérmica? Sí, la geotérmica es confiable, es estable, pero tiene un gran problema. Es demasiado cara todavía, tiene mucho riesgo de desarrollo y no se ha encontrado el mecanismo para financiarlas, estas centrales. ¿Por qué? Porque la geotérmica tiene que evaluar si hay suficiente recurso. Y eso se evalúa primero, en una primera pasada se evalúa con técnicas geológicas, pero la única forma de asegurar si hay suficiente recurso o no para decidirse a invertir en una central es hacer perforaciones. Y esas perforaciones son exactamente igual que las perforaciones para un pozo petrolero. Y por lo tanto, cada perforación, cada pozo exploratorio cuesta varios millones de dólares. Entonces, el riesgo que enfrenta el desarrollador de la energía geotérmica es que viene, explora todo un pozo, gasta 50 millones de dólares y luego de gastarlos concluye que no hay suficiente reserva y que no es factible su central. ¿Y quién le paga esos 50 millones de dólares? Los inversionistas en el Perú están pidiendo que alguien les garantice ese riesgo y no hay quien les garantice ese riesgo. Entonces, no se ha resuelto el problema de cómo hacer para financiar adecuadamente una central geotérmica, como no sea que sea nuevamente inversión del Estado, que se haga, si es rentable o no, que se haga igual. Pero como el Perú sigue siendo un negocio de riesgo la generación, entonces la posibilidad de desarrollo de geotérmicas está todavía bastante lejana. Y eso me lleva a plantear lo siguiente: no podemos hacer hidroeléctricas, solares y eólicas tienen sus problemas, no pueden ser la base de la generación, necesito una central de base, carbón está prohibido, es demasiado contaminante. ¿Nuclear será la solución? Deberíamos pensar, no para ahora, sino para dentro de 30 años, energía nuclear en el Perú. Que el Perú es un país sísmico. No, pues el desierto de Sechura no es tan sísmico. Podemos instalar centrales nucleares en el norte del país para atender la base del diagrama de carga peruano. Las tecnologías nucleares han mejorado mucho desde todos los últimos accidentes. Mi opinión es que es una posibilidad que se debería de considerar y no descartar a priori. De hecho, Argentina sigue adelante con la construcción de su cuarta central nuclear y Brasil también sigue adelante con la construcción de su tercera central nuclear. Y entonces, sí, está bien, en Europa han detenido centrales nucleares, pero ¿y nosotros podemos darnos ese lujo? Esa sí es una pregunta que debe resolverse para finalmente saber con qué vamos a atender la seguridad energética. Y finalmente lo que les había adelantado, que es analizar la posibilidad de interconectarnos con otros países. La conclusión, de antemano les digo, es que la interconexión con otros países no nos va a garantizar la seguridad energética, nos va a ayudar a mejorarlo un poco, pero no nos va a garantizar. Y vamos a explicar por qué. La conexión con Ecuador es una conexión que resulta en extremo interesante para el Perú, porque cuando llueve en Ecuador es sequía en el Perú y viceversa. Y además Ecuador está instalando una sobrecapacidad hidroeléctrica. Entonces, en época de lluvia, a Ecuador le va a interesar de sobremanera, en época de lluvia en Ecuador, le va a interesar exportar al Perú, porque de lo contrario va a botar agua al mar y no va a recuperar la inversión enorme que ha hecho en sus hidroeléctricas. Y al Perú le va a interesar importar en esa época, porque justo en la época de sequía, que tenemos menos agua y generamos más con térmicas. Y viceversa, en la época de sequía de Ecuador, el Perú podría exportar. Entonces, esta interconexión es muy conveniente, es muy interesante, es ventajosa para los dos países, pero fíjense ustedes que el proyecto que está planteado y estudiado ya a nivel de detalle es una línea de 500 kilovoltios que a lo más va a conducir 500 megavatios. Entonces, aunque fueran dos líneas, 1000 megavatios, no son suficientes para garantizar la seguridad energética. Serían una buena ayuda, que además no es una ayuda permanente, sino que es una ayuda solo en la mitad del año. Entonces, ¿la interconexión con Ecuador es algo interesante, algo que se debe hacer? Sí. ¿Es algo que va a ayudar a la seguridad energética en el Perú? Sí. ¿Es la solución para el tema de seguridad energética en el Perú? No. ¿No? Es una parte de la solución. La interconexión con Brasil. La interconexión con Brasil, ustedes recuerdan, nació con la idea de construir centrales en el Perú para exportar a Brasil. ¿No es cierto? Esto fue detenido cuando se detuvo Inambari y se bloqueó totalmente esa iniciativa. El sistema de Brasil es tan grande que conectarnos al sistema de Brasil con la capacidad de importar al Perú nos resolvería el problema de seguridad energética desde el punto de vista técnico inmediatamente.
Brasil tiene 90.000 megavatios de máxima demanda, Perú tiene 6.500. Entonces, con un cachito marginal de generación extra en Brasil, se puede atender casi todo el Perú y ni cuenta se dan, desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista geopolítico no conviene depender totalmente, ¿no es cierto? Entonces la interconexión, nuevamente, las interconexiones no son la solución a la seguridad energética, pero pueden ser una ayuda a la seguridad energética. La interconexión con Brasil hasta hace pocos años era casi imposible, porque las grandes demandas y la grande generación, todas están en el lado atlántico de Brasil, y sé que el Perú tiene solo sistemas pequeños. Y además la transmisión que habría que construir era demasiado para cargarla al proyecto de exportación. Pero Brasil ya se adelantó, ya construyó, ahí ven ustedes el enlace en corriente continua más largo del mundo, entre Portobelo y Araraquara, que tiene, ¿cuántos? Casi 7.000 megavatios de capacidad. Y entonces eso nos facilita la vida. Si en algún momento fuéramos a interconectarnos con Brasil para aprovechar la sinergia que eso implica, solo tendríamos que llegar hasta Portobelo, ¿no? Entonces, ¿es una posibilidad? Sí. ¿Es una posibilidad cercana? No. Todo el tema con Brasil está por ahora detenido por muchas razones que ustedes ya conocen. La posibilidad con Bolivia actualmente no es una opción, porque Bolivia no tiene gran reserva, está más o menos con las justas, y el Perú tiene mucha reserva. Ambos países son sistemas hidrotérmicos que tienen hidroelectricidad y gas barato, porque Bolivia tiene gas más barato que nosotros todavía. Entonces no hay mucha complementariedad. Pero sabemos que el presidente Evo Morales ha tomado la decisión de convertir a Bolivia en un país exportador de energía y ha lanzado una serie de proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas, inclusive ha lanzado un programa nuclear. Fíjense, Evo Morales ya se adelantó, ha lanzado un programa nuclear y ha hecho un convenio con la empresa rusa Rosatom para que le construya un reactor de investigación. Entonces, si Bolivia llega a concretar sus planes de instalar capacidad de generación en exceso para convertirse en exportador, sí podría ser interesante llegar a acuerdos con Bolivia para exportar energía barata desde Bolivia. Y finalmente, la más discutida de todos es la interconexión con Chile. La interconexión con Chile, hace pocos años nomás se discutía que era la gran oportunidad de exportación de Perú a Chile, ¿no? Se decía que como hay sobrecapacidad en el Perú, ¿por qué no aprovechar esa sobrecapacidad, aprovechar la oportunidad de negocio y exportar a Chile? ¿No es cierto? Y eso no ayuda a la seguridad energética, más bien era para exportar. Sin embargo, el tiempo pasó, el Perú no tomó ninguna decisión, y lo que ha pasado ahora es que Chile ya reaccionó y Chile ya cambió su problema. Hasta hace unos 6 años, Chile estaba enfrentando un problema de casi racionamiento, de precios altísimos, mientras los costos marginales en el Perú en ese momento estaban en $45 el megavatio hora, en Chile estaban $210, $280 el megavatio hora, y era una oportunidad inmensa que el Perú debió haber aprovechado en ese tiempo. Como no se hizo, Chile ya reaccionó y Chile tiene en marcha un programa de instalación de energías renovables súper agresivo. Está construyendo más de 3.000 megavatios entre eólicas y solares. Entonces el panorama que se ve con Chile es que ya no podemos pensar en que Perú va a ser el gran exportador que viene a resolver los problemas a Chile. La estrategia de Chile ahora es, le va a sobrar energía solar barata durante el día y ellos quieren exportar energía solar barata para poder importar energía del Perú en la hora de la noche que se oculta el sol. Entonces ahora el intercambio con Chile sería más paritario, ¿no es cierto?, de día hacia el Perú, de noche hacia Chile. Los dos países tendrían ventaja, efectivamente, porque nos conviene importar energía solar barata, definitivamente, como país, ¿no es cierto?, y a ellos les conviene recibir energía térmica peruana, pero más barata que la térmica suya. Pero, digamos, esto es nuevamente una mejora a la seguridad energética, porque cualquier interconexión sirve de respaldo en caso de emergencia. Siempre podemos importar del país para resolver emergencias. No es la solución estructural a la seguridad energética, pero sí sirven de mejora a la seguridad energética. Entonces, ¿deberíamos interconectarnos con Ecuador y con Chile? Mi opinión es que sí. Siempre es mejor, ustedes saben, por básica ingeniería eléctrica, dos sistemas eléctricos que se interconectan tienen mejor confiabilidad que uno solo, más inercia, resisten mejor las variaciones de cualquier tipo de oferta de demanda, siempre nos pueden apoyar en caso de emergencia. Entonces las interconexiones tienen muchas ventajas. No son la solución
no son la meca que deberíamos buscar, pero tienen muchas ventajas, dan más seguridad a los sistemas. Entonces deberíamos interconectarnos con Ecuador y Chile para aprovechar las ventajas que da una y otra, ¿no es cierto?, para aprovechar para el país, pero eso no permite que nos olvidemos de resolver el problema estructural. ¿Con qué vamos a generar la base de nuestro diagrama de carga? ¿Con hidroelectricidad, con nuclear? Porque con eólica y con solar definitivamente no va a ser la base, va a ser lo que esté por encima de la base. Y con eso termino. Muchas gracias. Ya van dos, ya van tres, cuatro. Cuatro preguntas. Sí, no discursos. Ingeniero, buenos días. Muchas gracias por su presentación. Concisa, ¿cuál es la tasa de crecimiento implícita que usted está utilizando en los dos escenarios de la producción eléctrica? ¿Y cuál es más o menos el precio implícito también que se estaría, el precio de la energía que se estaría utilizando, el implícito, en ambos escenarios? O sea, si se llega a concretar lo del gasoducto y si no. Muchas gracias. Sí, la tasa de crecimiento que resulta de los estudios, la proyección de demanda nosotros lo que hacemos tiene dos componentes. El componente de crecimiento vegetativo, que nos sale 4% hasta el 2028, y todo lo adicional son informes de proyectos de inversión nuevos, mineros, industriales, etcétera, que sumados dan 5%. Entonces, la tasa de crecimiento utilizada promedio es 5%. Varía de año en año, pero el promedio es 5%. En cuanto al precio, no usamos el precio como un insumo. Cada central entra con su costo variable. En el modelo, cada central entra con su costo variable. El carbón, etcétera. El gas natural está entrando con el precio del gas de camisea, que es 3.2 dólares el millón de BTU. Eso se traduce a dólares por kilovatio hora. El carbón es creo que 2.5. Petróleo está con ¿cuánto? 180 dólares el megavatio hora. Y así cada uno entra con su precio y todo eso se mete al modelo y según eso se despacha el despacho óptimo. O sea, no hay un único precio, sino cada central con su precio. Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Rodolfo Rivero. Usted ha mencionado de que el carbón se desecharía como uso alternativo para energía. ¿Por qué? Porque el carbón, como todos sabemos que es contaminante, tiene demasiados óleos, cenizas, todo, ¿no? Pero, ingeniero, hace un año nosotros venimos pensando, y esta vez en Conimera, hemos presentado un equipo que captura óleos, cenizas, incluido el CO2. Entonces, es una alternativa que se podría difundir. Está el presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Villanueva. O sea, solicito que se difunda a todo, ¿no? De que en el Perú sí pueden hacer esa idea. Y ahí lo tenemos el equipo, ahí tenemos hecho prototipo. Entonces, es una posibilidad de que el carbón se use en vez de nuclear. Gracias. Correcto. Si es que efectivamente ese equipo funciona a nivel industrial, ¿no? A nivel de 180 megavatios, 500 megavatios, y el costo es razonable, el costo adicional, el carbón sí podría entrar y competir totalmente. Lo que parece que está pasando en el mundo es que el costo de una central térmica a carbón, con todo lo que tiene que utilizar el muelle para descargar el carbón, la cancha para almacenar, los equipos de captura de carbono, etcétera, etcétera, están saliendo centrales muy caras. Y por eso es que los inversionistas en el mundo están dejando de invertir en carbón. Pero digamos, no tenemos ninguna objeción conceptual. Si el equipo funciona, por supuesto que se convierte en una alternativa viable. De hecho, mejor que la nuclear. Gracias. Ingeniero Butrón, le felicito por su brillante exposición. Dentro de su exposición justamente usted habló sobre el tema
de que si el gasoducto del sur no es una realidad, efectivamente podrían incrementarse las tarifas, dado que tendrían que ponerse en operación justamente las centrales del sur con diésel, ¿cierto? Muy bien. Pero, digamos, otra alternativa podría ser que llevemos gas natural justamente hacia estas centrales, y no necesariamente por ducto. Chile solucionó su problema, su gran problema energético, como usted lo dice, hace 6 años, con una planta de regasificación, un terminal de regasificación, importando gas natural. En ese momento el gas estaba en una tarifa bastante elevada, ¿no? El Henry Hub era muy alto. Sin embargo, ahora el Henry Hub es muy bajo, precisamente por el tema de Estados Unidos, por el shale gas, que usted lo conoce muy bien. Entonces, yo creo que sería una gran alternativa colocar precisamente gas natural, pero procedente de un gas importado, no necesariamente importado, podría ser también, por supuesto, producido en Perú, mediante una planta de liquefacción. Yo creo que esa sería una gran alternativa, porque gas tenemos una reserva prospectiva de unos 50 TCF, es decir, gas tenemos. Entonces, la idea, como lo tienen los grandes estados, como Estados Unidos y China, usan lo que tienen. ¿Qué tienen ellos? Carbón, y lo usan. No les importa el medio ambiente, pero lo están usando. Sí. Nosotros tenemos gas, tenemos que usarlo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Debo corregir mis palabras. La condición es, si no llega gas por cualquier vía hasta el 2024, tenemos que quemar diésel. Y evidentemente, hasta sería mucho más interesante llevar el gas, nuestro propio gas licuado, y tener gasificadoras en Mollendo y en Hilo, mini gasificadoras para alimentar estas centrales, y asunto resuelto. Absolutamente. Lo que habría que hacer es cómo armar ese negocio, ¿no es cierto? Porque tiene que ser un concurso, tiene que darle concesión, tienen que asegurarle una rentabilidad mínima, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso habría que resolver, pero o se lleva gas así, o se importa de otro sitio, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo. La idea es llevar gas por como llegue, pero también hay que ver cuánto cuesta hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí, no estamos basados solo en el gasoducto. Es más, sería una gran oportunidad para no hacer el gasoducto. Muy bien, estimados congresistas. Comprendan ustedes la situación. Nosotros hemos estado acá desde las 9 de la mañana esperando el auditorio. Hemos retrasado un poco el programa para aceptar que vengan más invitados, pero estamos contra el tiempo. Tenemos un cronograma que desarrollar, y las preguntas pueden hacerlas después ustedes por vía correo. El tema es muy interesante, muy importante. El ingeniero Butrón nos ha dado una amplia exposición de nuestro tema, que era la seguridad energética, y el capítulo de mecánica le quiere dar un reconocimiento especial por su brillante participación y sobre todo su tiempo para venir acá a colaborar con nosotros. Entonces, ingeniero, recibe usted un reconocimiento del capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias.